Sí, la verdad que hace bastante ruido. Vamos al contacto con Dani Bruno, nuestro corresponsal en el caso Loan, que siempre nos actualiza cuando hay noticias judiciales de peso, y de hecho las hubo en el último tiempo con el procesamiento con prisión preventiva firme para varios adultos de lo que decíamos era el huevo de la serpiente, el famoso almuerzo donde compartieron adultos con niños entre los que estaba Loan, previa escenografía a la desaparición del niño. ¿Cómo te va, Dani? Muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, un gusto saludarlos. El gusto es nuestro. Contanos un poquito, porque ya nos habías adelantado en el último contacto de que la jueza enfocaba en estos adultos y que algo judicialmente iba a pasar. Sí, efectivamente, esto se venía madurando, se venía esperando. Recuerden ustedes hace cuánto veníamos diciendo que la jueza iba a tomar la determinación de procesar a estas personas como coautores, y efectivamente salió así nomás el procesamiento a los 7 en realidad, a los 7 mayores, bien como decías vos, Sí. Ramírez, Millapi, Benítez, Laudelina, Peña, Pérez, Callaba y Maciel. El comisario Maciel los imputó le dictó la prisión preventiva, dictó el autoprocesamiento con prisión preventiva. La imputación tiene que ver con ocultamiento y sustracción de un menor de 10 años para todos, y además, como dato relevante, hay que decir que además a Maciel y a Callaba le imputa el delito de amenazas, esto por lo que había declarado en su momento Laudelina Peña, y además a Maciel le imputa en concurso real el delito de encubrimiento, Sí. por su calidad de autor, y en concurso ideal el delito de amenaza también, en perjuicio de Laudelina Peña, y además le aplica no solo el tema del procesamiento con prisión preventiva por este ocultamiento y sustracción de menores, sino la inhabilitación para el ejercicio del cargo, ¿no? Estos son los matices en cuanto a los procesamientos. Sí. O sea, hay algunas cosas más, algunas cosas menos, pero en definitiva esto ya es un autoprocesamiento que tiene otro cariz. Y como dato aleatorio podemos decir que dicta la prisión domiciliaria, o decide la prisión domiciliaria para Mónica Millapi, y acá viene un dato a tener en cuenta. Si ustedes revisan Sí. este dictamen, este decisorio de 1.700 y pico de páginas, se van a encontrar con que, por ejemplo, cuando aplica los embargos, Uh-huh. a todos le aplican cercanos a los 10 millones de pesos, poco más o poco menos, salvo Ramírez y Millapi en un embargo por cada uno de 1 millón de pesos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Evidentemente para la jueza también prima el criterio, y además la prisión domiciliaria de Millapi prima el criterio de que de todos los procesados detenidos y ahora con prisión preventiva, Ramírez y Millapi tal vez, como veníamos sosteniendo, los más aliviados, ¿no? Y bueno, y después está justamente le va a tomar declaración testimonial a Macarena Peña y Sí. a Camila Núñez, que ahí hay que poner el foco de que posiblemente pudieran quedar con prisión preventiva o imputadas en la causa, tal vez alguna de ellas o las dos o ninguna de ellas. Yo creo que hay más probabilidad que alguna de ellas que detenida tal vez y con prisión preventiva. Uh-huh. Dani, se da aquí, buen día, te habla Diego Romero, una situación muy ya particular respecto a aquellos que están detenidos, porque cada fin de año hay un elemento importante para los que están detenidos, es recuperar la libertad para ir a pasar las fiestas. Digo, esto puede jugar también un poco con el ánimo o el quiebre de alguna de estas personas, teniendo en cuenta precisamente este procesamiento a días de la fiesta de fin de año. Yo creo que sí, y fíjense, a ver por qué, en qué baso esto. De que, por ejemplo, el día 17 de diciembre recién van a estar terminadas algunos resultados de pericias, sobre todo con el análisis de las computadoras de Pérez y Callaba en la ciudad de Buenos Aires. Y sin embargo, la jueza, sin tener esos elementos, ya dicta el autoprocesamiento con esta prisión preventiva,
¿Y qué podría pasar? Que a lo mejor con esos elementos, en lugar de aliviar su situación, la podrían agravar, es lo que estiman quienes están en la investigación. Y como bien decís vos, yo creo que la jueza, con un tiempo importante, saca este auto de procesamiento, y antes de incluso el llamado a testimonial, o en el mismo momento testimonial, de Camila y Macarena, que no son actores menores, me parece a mí, no son actores secundarios. Y baso en qué mi afirmación, en que lo venimos diciendo desde julio, estas mujeres, junto con otras personas, estuvieron en un intento, esto lo dice la justicia, por eso dictó los procesamientos también para aquellas personas que supuestamente integraban la Fundación Dupuy, que después se determinó que no eran tales, bueno, que tenían alguna corrupción, pero que tuvieron un claro interés de desviar la atención, desviar la atención de la investigación, y de colocar elementos distractivos y tal vez, hasta esto me atrevo a decir, hasta con visos hasta de encubrimiento. Entonces, si estas personas que van a ser llamadas a brindar testimonio, que ya lo hicieron en 2 oportunidades, en este momento, recuerden ustedes que si está el carácter de testigo, no deben mentir, porque caerían en falso testimonio y podrían inmediatamente quedar imputadas. Distinto sería el caso si estuvieran como imputadas, digamos, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta que las otras personas, los otros actores, ya les sé, parientes, amigos, conocidos, ya están con prisión preventiva y con autoprocesamiento, no creo que quieran correr la misma suerte, y por lo tanto, yo creo que la jueza tiene elementos para saber que estas personas tienen elementos como para decir, elementos que puedan indicar tal vez el destino de Loan, o por lo menos los primeros minutos de esta captación y sustracción, ¿no? Exacto. Me quedó una duda, Dani. Tanto Ramírez como Migliappi Besí son los más aliviados por el hecho de que a cada uno le corresponde $1.000.000 la fianza. ¿También tienen arresto domiciliario? No. Migliappi nada más. Ramírez no. Migliappi solamente. Lo de Migliappi nosotros... Mira, esto nos adelantaba el doctor Monti hace como un mes, creo que yo les había contado a ustedes. Y mañana mañana me comprometo a tener una nota para ustedes con los defensores voy a estar en Goya, si Dios quiere, porque fuimos convocados por los defensores de estas personas, donde nos van a brindar un testimonio y elementos para ver justamente cuáles son las noticias. Hay que decir que tanto Hanson como Monti fueron los abogados que más elementos aportaron a la causa. ¿Recuerdan ustedes la foto de aquella famosa camioneta de Pancho Villa, los cruces telefónicos, un montón de cosas que fueron aportando a la justicia, y que ellos decían en todo momento, siguiendo esta lógica, nosotros creemos en la inocencia de nuestros clientes, y en el momento que nos demos cuenta de que esta gente nos ha mentido, nos retiramos de la causa. Ahora, cuando le preguntamos, ¿y por qué Migliappi tiene arresto domiciliario y no Ramírez? Migliappi, bueno, obviamente por una cuestión de los hijos, incluso de una cuestión de salud, distancia, bueno, hay una serie de elementos, y digo, la jueza no va a brindar, me parece, un beneficio de esta naturaleza con alguien que está seriamente comprometido. Claro. El caso, por ejemplo, de Laudelina, que recordemos acá hay un elemento también importante. Laudelina, la hija de Laudelina es Macarena, que está al cuidado de sus hermanos, los hijos de Laudelina, y también de su propia hija, que son menores de edad. O sea, que este es un elemento también a tener en cuenta, que hay que ver cómo se resuelve si es que esta mujer finalmente queda imputada en la causa. Ahora, después de todo lo que se dijo, Dani, después de todo lo que se plantó como escenografía periodística y además también de la toxicidad política alrededor de la cuestión, para la jueza, volvemos al comienzo, un grupo de adultos que se confabula para sustraer a un niño y sacarlo de la vista del padre que estaba en el lugar y hacerlo desaparecer. Así es. Tal como decís, lo definiste claramente, esto, con esos elementos de convicción, con los elementos que hay, que los que quedaron, que siempre decíamos cuando decían, no, pero dicen que lo llevaron a esta zona, no, dicen que en una consoladora, no, que el cura, y los elementos que tenía la justicia eran esto, y por eso la jueza saca este fallo, este decisorio de 1.700 páginas, y esto echa por tierra un montón de especulaciones, por lo menos en primera instancia, con respecto a aquellas famosas conexiones, y que las manipulaciones y gente que donde se involucraba, como bien decía vos, al poder político, se pretendía hasta el día de hoy muchas actores, muchas usinas que pretenden vincular a actores políticos, a funcionarios, a funcionarios policiales, judiciales y demás. Claro, esto más allá de las torpezas que pudieron cometer
Totalmente, algunos totalmente. y de el escenario de complicidad que para la jueza tiene el comisario Maciel. Ahora, Totalmente. claro, ahora Pero hay un bueno, dato. Maciel es un funcionario que hay que decirte, perdón, Sí, Martín, sí, hay que decirlo también, en el momento más caliente de la causa, cuando los primeros días no aparecía Loan sí. y había un despliegue impresionante, Maciel fue removido. ¿Por quién fue removido? Por el poder político y por la misma fuerza, y no solo eso, fue detenido por la justicia provincial, por orden de la justicia provincial, por sus propios camaradas. Sí. Es decir, no es que vino la federal y lo llevó a Maciel, no, la misma fuerza hizo la purga, y a mí me parece que ahí cometió un error justamente la fuerza en no saber comunicar, Claro. desde mi punto de vista. A ver, se tiran muchas hipótesis, se analizan posibles escenarios. Hay uno que a mí me hizo mucho ruido y te quiero preguntar una opinión porque tuviste contacto con ella de primera mano al comienzo de la causa. A mí me había hecho mucho ruido que el padre y la madre de Loan tengan abogados distintos. Sí. Si es que un matrimonio enfrenta un drama como este y no hay fisuras, generalmente uno va a ver siempre un representante legal. Y aquí hubo dos. Y muchos me dicen, analizando el tema, que tenía que ver con la desconfianza de la madre hacia el padre por haber estado presente en la comida. Pero en este fallo de la doctora Penso, evidentemente lo que está diciendo la jueza es que estas personas confabularon para esconderle la criatura al padre en algún momento y sustraerla. Mira, yo tengo, conociendo a la familia, ahora conociendo un poco más a la familia Peña Sí. Noguera, Sí. o Noguera Peña, como quiera llamar, uno comienza a atar cabos. Yo creo que la situación le superó a esta gente. Uh-huh. Y en los primeros días era como que tanto María como José Peña, Sí. con quienes tuve la posibilidad de estar todos esos días ahí, por lo menos cada tanto hablábamos y nos cruzábamos y hablábamos, nos tirábamos datos o lo que fuere, o conversábamos sobre el tema. Yo creo que gente que estaba como, a ver si el término es el que, a lo mejor el que corresponde, como anestesiados, digamos. Le superó la situación, era un despliegue impresionante de gente, amigos que le llegaban. Yo, como una a ver, cuando alguien sufre una desgracia, digamos así, imprevista, ¿no? Algo, una cuestión accidental, es como que uno no cae, como quien dice, ¿no? Y pasan los días y uno recién va haciendo el proceso. Entonces esta gente me parece que era todo lo que venía les servía, digamos, todo lo que venían aceptaban porque era una cuestión. No quiero pensar que la madre, yo creo que la madre en todo caso le podría haber reprochado que tuvo un poco cuidado con el hijo, cuestión más, cuestión menos, pero me parece que la madre más tenía centrada sus sospechas más que en el padre, en los parientes. Claro, Me refiero claro. Y te digo más, hasta la abuela Catalina y a Benítez. Porque uno veía que María se movía de manera casi independiente, no entraba a la casa de la abuela, estaba siempre por el patio, se manejaba con otra gente. Sin embargo, José estaba más con los parientes, porque él mismo dijo después, yo no sospechaba primero de mí, ¿qué iba a pensar de mis parientes que me hagan esto? Sí. Pero después, con el devenir de los días... Sí. Vos acordate, entonces, acordate, Dani, que en alguna oportunidad en el arranque uno de los hijos de José dijo, hay que investigar a todos los presentes en la comida, inclusive a mi padre. Sí, porque además acá sí la familia tenía una división, pero por eso te digo, yo creo que era más para ver, uno tenía una visión, otro otra, y en función de eso fueron los abogados que fueron apareciendo. Y ahí aparecieron los oportunistas, claro, que se colgaba el tema con el tema de la trata de personas y todo lo que ya conocemos, ¿no? Hasta volver a esto de estar con una sola querella. Fíjate que en el primer día de los testimonios nosotros tomamos, que el primero fue el de María, para ustedes, dicho sea de paso, con una reproducción de hubo 600.000 réplicas de esa nota. María decía claramente, a mi hijo hay que buscarlo en el pueblo, casa por casa, sí, porque ahí lo llevaron. Me acuerdo. Sin embargo, José, cosa que también le hicimos una nota para ustedes, decía, yo creo que Loan está perdido acá por el campo, hay que buscarlo bien. Y en eso coincidía con Mariano Peña el mayor. Sin embargo, José Peña hijo coincidía con su madre y por eso tuvieron dos representaciones distintas, pero no porque incluso se hablaba de una suerte de separación entre María y José, cosa que nunca se quedó comprobada, por lo menos. Evidentemente había una división en cuanto a las visiones respecto de qué había pasado. Eran las visiones, que probablemente con cualquier familia, pero después, por supuesto, y ahí se aprovecharon quienes, sobre todo aquellos que intentaron plantar la teoría de la trata, cosa que con este fallo queda total y absolutamente descartado. Ya lo decía la Fiscalía del doctor de Guzmán, lo ratifica de alguna manera la
la jueza Poserpenso, y echar por tierra todas las especulaciones, maquinaciones y maniobras que hicieron después con la Fundación Dupu y con abogados que vinieron, que intentaron meter este tema a los medios de comunicación, que por supuesto palabraron con esta cuestión, y fundamentalmente porque esa era la manera más fácil de poder involucrar al sector político de la provincia de Corrientes en este tema, ¿no? Dani, te mando un abrazo grande y gracias por los minutos. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Daniel Bruno, nuestro corresponsal y especialista en el caso Loan. Coco Ramón, muy buen día, ¿cómo andamos? ¿Todo bien?